John, una cosita. Cuando tú decías distractor, ¿cuál fue la noticia distractora? ¿La noticia de que Bélgica le da el asilo a Correa o de que Ecuador solicitó nuevamente la extradición a Correa sabiendo que de pronto el asilo ya estaba? Eso es lo que no me queda claro. Perfecto. A ver, el distractor lo generó básicamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, cuando dictaminó la extradición del expresidente, ¿no? Ok. ¿Verdad? Entonces tú tienes, por ejemplo, de que antes de eso, como lo habíamos acordado en el programa anterior, es que varias gente que había apoyado al presidente de la República, Guillermo Lasso, se había decepcionado por el tema este de la excarcelación de Jorge Glass, ¿no? ¿Verdad? Ok. Entonces, lo que se trató de posicionar en la opinión pública o en el frame era de que el gobierno estaba, por así decirlo, implementando acciones, luchando contra la corrupción para tratar de alguna manera buscar que Correas regrese al Ecuador o regrese, por así decirlo, a la cárcel, que es al lugar donde lo han reducido sus opositores. Sí, 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 Entonces sí. tú tienes este tema de que, por ejemplo, yo le leía a Santiago Basabe que él decía de que más les convienen a las autoridades, a Carondelet, a la Asamblea Nacional, tenerlo en Bélgica que venga acá al Ecuador. ¿Por qué? Porque el señor es un gran elector y no es Claro. de conocimiento público que no es lo mismo tenerlo un Correa desde Bélgica, en redes sociales, dando un discurso por las plataformas digitales, que un Correa que te venga a dar un discurso ya aquí en vivo y en directo en el Ecuador, desde su barricada, desde la cárcel, que es por así decirlo el lugar donde siempre de alguna manera se crea este frame de persecución política de muchos personajes que ha ocurrido a lo largo de la historia. Recuerda tú que, por ejemplo, en el año 97, cuando cayó Bucarán, es que él pidió asilo político a Panamá. Luego, cuando Alberto Dajic fue destituido en el año 95 de su cargo como vicepresidente, pidió asilo político a Costa Rica. En el año 2003, por ejemplo, Gustavo Nova, cuando terminó su mandato y León Febres Cordero lo perseguía como perro con hambre, palabras de él, buscó asilo político en República Dominicana. Y Lucio Gutiérrez, cuando también se cayó del cargo en el año 2005, buscó asilo político en Brasil. Entonces vemos que esto no es nada nuevo, vemos que esto ya se ha dado a lo Espérate un largo ratito, de esta historia. John, espérate un ratito. Tú has dicho algo muy interesante. Yo creo que es bueno recoger la historia, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de ciertos aspectos. Y tú decías algo interesante. Nombrabas un presidente, arreglón seguido, asilo a un país. Otro presidente, seguido, asilo político en otro país. Quiero que nos expliques y nos digas, porque lo que tú dices es cierto, no es nada nuevo. Y por eso se crea o se implementa la figura del asilo político, porque es real. Entrar en política te genera, no estamos solapando ni disculpando a ningún presidente que de pronto haya cometido alguna pillería, que puede que sí haya sido así. Pero este asunto de los asilos políticos se da porque realmente cuando se mete uno a la arena política, te devoran haciendo o no haciendo. Es decir, te ganas enemigos gratis, John. Claro, o sea, parte del ejercicio de la política es que tú obviamente no eres moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. O sea, siempre vas a tener gente que te va a apoyar y vas a tener gente que te va a hacer la contra o que vas a tener que enfrentar una oposición tarde o temprano. Entonces, eso para comenzar. Ahora, en el tema de lo que tú dices, de la figura de los asilados y refugiados políticos, a ver, yo esta semana estuve escuchando, por ejemplo, la defensa del coordinador internacional Christophe Marchand, que es el que se encarga precisamente de manejar este tema del refugiado político a Correa. Entonces él decía de que, por ejemplo, ya básicamente el Reino de Bélgica le ha concedido este estatus especial de refugiado político, más no asilo político. Y él decía, por ejemplo, Ah, es de que diferente. o sea, según el defensor Christophe Marchand decía de que, por ejemplo, la diferencia oscilaba de que la figura del refugiado político básicamente está contemplada en los convenios internacionales como, por ejemplo, el convenio de Ginebra del año 2000, del año 1951, donde estipula precisamente este tipo de figuras. Y en el caso de allá de Bélgica, que forma parte de la Unión Europea, le han dado básicamente esta condición. Y también le han dado un pasaporte especial para que el señor pueda recorrer por el mundo entero, básicamente, hablando en términos populares. Entonces, ¿Incluye América o no? No, no. de lo que él decía, por ejemplo, que él podía visitar cualquier país menos Ecuador, por Ah, obvias razones, caramba. Ah, cara, yo pensé que... supuestamente, Ah, ya, ya, ya. pero habían otros abogados que obviamente mostraron su disgusto con la sentencia y que decían que no, que más bien Cancillería ecuatoriana tiene que pronunciarse al respecto para que la Cancillería del Reino de Bélgica le revoque el estatus de refugiado político. Entonces, este abogado, si ahora no me falla, Ramiro García, decía que, por ejemplo,
la Cancillería ecuatoriana tiene que pronunciar un comunicado para que de alguna manera se le revoque y que también se le embarguen los bienes que tiene allá en Bélgica. Entonces, Ah, carajo. un poco más decía de que esto está en manos de la Cancillería ecuatoriana. Entonces, vamos a ver cómo eso se desenvuelve, si es que la Cancillería emite como que algún esfuerzo o alguna acción para que se le revoque el estatus o si es que el señor lo mantiene, por así decirlo. ¿Y tú qué crees que pueda pasar? ¿Realmente tiene injerencia el Ecuador para pedir a un Estado soberano como Bélgica que le revoque un estado de refugiado, un asilo político que le otorga el país? Y por otro lado, ¿por qué Cancillería todavía no confirma el asilo? ¿Tiene que Cancillería, John, confirmar el tema? ¿Cancillería tiene que confirmarlo? Porque todavía no lo hace, ¿no? No tengo entendido, no sé si hace poquito lo habrá hecho. Bueno, esto fue recién el día de ayer, Nelson, y habrá que esperar cómo se llevan a cabo las gestiones correspondientes. No puedo adelantar criterios en ese sentido, pero si me preguntas a mí desde el ámbito político, diplomático y jurídico, creo que no va a pasar nada. Claro. Esto no va a pasar de ser un dato anecdótico en la cual abona más a este tema de que tenemos una memoria frágil, somos cortoplacistas, somos coyunturales, y como te decía al Totalmente. principio, el escándalo del día de hoy se ha reemplazado por el día de mañana y ojalá que sea creíble el próximo escándalo que tengamos y que tenga, por así decirlo, un fundamento más serio y más sostenible y más transparente y que no se creen más cortinas de humo, que es lo que al ciudadano de la le preocupa. Como parar la olla, el desempleo, la inseguridad y el tema de la salud también, estimado. Sí, totalmente, definitivamente, y a veces nos arrastra totalmente la coyuntura, pero tenemos que ir y tenemos que ir conversando incluso hasta para que personajes como tú nos diga que realmente esto es así. Es decir, si a ver si entiendo y de pronto ya la gente en la casa entiende conmigo. Para tu criterio, el hecho de cuando sale Jorge Glass y este golpe duro que sufre, en este caso, irónicamente, el golpe lo recibe Lasso, porque no lo recibe tanto Revolución Ciudadana más bien sale fortalecida, y se golpea a Lasso por todo este grupo de personas que le empezaron a dar duro con el asunto del pacto. Según lo que entiendo, tú me dices que, como estaba tan golpeado Lasso, sacaron la carta de ahora vamos a pedir otra vez la extradición para que la gente diga, wow, el gobierno de Lasso sí lo quiere meter preso a Correa. ¿Es eso? Básicamente es eso, Nelson, porque si tú te das cuenta, y esto es ya una fuente extraoficial, que por ejemplo durante los pasillos de Carondelet se decía de que le sorprendía incluso a la gente del gobierno la cantidad de caravana que sacaban los señores de UNES, por así decirlo, cuando salió el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, tú tienes básicamente de que esta cuestión, este hecho coyuntural, buscaba darle oxígeno al gobierno para tratar de capitalizar precisamente o recuperar en algo ese maltrecho resultado que consiguió en la primera vuelta, que era el 19% que le apoyó, que eran los palperos duros del presidente de la República, Así es. para tratar de posicionar en la opinión pública que él estaba luchando efectivamente contra la corrupción y que buscaba por todos los mecanismos posibles tratar de eh, traerlo acá al principal enemigo público número uno, que es al cual se lo ha reducido el señor expresidente. Sí, sí. Y este tema también quería ponerlo aquí en la discusión también, que es lo que no se habla tanto, pero que es posible que vendrá. Yo no sé si tú has escuchado este tema de la famosa marcha del 1 de mayo. Yo no Claro. sé si será por este tema de que el gobierno está preocupado por esta posible marcha que se pueda venir. En lo cual, insisto, yo no creo que va a pasar de un dato anecdótico la marcha, porque para que tengamos una movilización popular contundente tiene que juntarse todo el mundo. O sea, si revisamos la historia, cuando cayó Bucarán estaban ahí los empresarios, estaban ahí los trabajadores, estaban ahí los partidos políticos y las Fuerzas Armadas le retiraron apoyo. Lo mismo pasó con Aguad y pasó con Lucio Gutiérrez.